Buenos días, mi nombre es María Sofía Montoya Arboleda y en este momento vamos a hablar sobre proposiciones y tablas de verdad, ejercicio número 1. En la siguiente presentación se pretende explicar por medio de ejercicios prácticos que permiten identificar de manera aplicable las teorías asociadas al pensamiento lógico matemático y la comprensión de tablas de la verdad, las leyes de inferencia y proposiciones matemáticas. Como objetivos tenemos o buscamos comprender los conceptos asociados al pensamiento lógico y a las tablas de verdad, identificar las leyes de inferencia a través de las premisas elaboradas y reconocer esos conectores asociados a las premisas con el fin de diligenciar adecuadamente las tablas de la verdad. Bueno, para poder hablar sobre las proposiciones es muy importante comprender que la lógica es aquella disposición natural de los seres humanos para pensar de forma coherente. Ahora bien, la lógica matemática considera y estudia dichos procedimientos con el fin de distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto, y para eso es que se usan las proposiciones y las tablas de la verdad, teniendo presente que a proposiciones se le dice a una oración que puede ser verdadera o falsa o responderse de dos maneras, sí o no. Por ejemplo, 5 es mayor que 3, se puede decir que es verdadero o falso, o que mañana lloverá, es falso o verdadero. O sea, no hay un gris en la respuesta a estas proposiciones, por lo cuales terminan haciendo parte de las oraciones y de las tablas de la verdad. O también se puede hacer a modo pregunta y responder sí o no. Por ejemplo, mañana lloverá, sí o no. 5 es mayor que 3, sí, no. Las letras más usadas para las proposiciones de acuerdo al pensamiento lógico matemático están asociadas a P, Q, R, S, T, pero de acuerdo a la cantidad de proposiciones que haya en un ejercicio, pues se pueden utilizar muchas más. Para representar diferentes proposiciones se usan conectivos lógicos como el y, no, entonces, etc. Estos conectivos son llamados negación, conjunción, disyunción, condicional, entonces, sí o solo sí, o el también llamado bicondicional. Hablando de proposiciones, entonces tenemos el primer ejercicio de proposiciones y tablas de verdad, en donde se selecciona la letra B para el desarrollo del mismo. La letra B contiene 4 proposiciones, es decir, la letra P, Q, R y S asociados a la fórmula R y Q o R y S, entonces P. Es decir, de acuerdo a cada una de estas dos premisas, se supone que la respuesta debería ser P, ¿sí? Ahora bien, hay que escribir la proposición compuesta en lenguaje natural para poder comprenderla de una mejor manera. Es decir, que si el MPU tiene accionar de aprendizaje significativo y el MPU tiene accionar de aprendizaje autónomo, o el MPU tiene accionar de aprendizaje autónomo y el PMU tiene accionar de aprendizaje autónomo, entonces el modelo pedagógico unadista está apoyando en el e-learning. Ahora bien, vamos a hablar de las tablas de la verdad. Las tablas de la verdad lo que buscan es identificar a través de las proposiciones o de los conectivos lógicos si una proposición es verdadera o falsa. Las tablas se usan con conectores lógicos, por ejemplo P y Q, donde P sería te regalaré dulces, Q sería te regalaré rosas, por ejemplo. Cada proposición, es decir, por ejemplo P es una proposición, Q es otra proposición, tiene dos formas o filas en la tabla de verdad que van a ser verdadera a falsa, y por lo cual por cada proposición se usan dos filas en la tabla de la verdad. Las tablas tienen tantas columnas como lo solicite el ejercicio y de acuerdo a los conectores usados en la proposición. De acuerdo al análisis que se hace de las tablas de la verdad, se logra identificar lo que inicialmente se decía, y era que por cada proposición existían tablas, filas verdaderas y falsas, con el fin de poder realizar una interpretación con el menor margen de error posible. Es así como se plasma inicialmente en la tabla de verdad las 4 proposiciones para después realizar el análisis de qué tan verdadera o tan falsa podría llegar a ser las premisas dadas o las proposiciones compuestas. Como resultado se obtiene una contingencia. ¿Qué significa una contingencia? Que existen proposiciones que dan un resultado negativo y otra positivo. Una contingencia es aquella fórmula cuyo valor de verdadera falsedad
depende de la valoración de los símbolos proposicionales que contiene. Estas son las inferencias lógico-matemáticas, ¿sí? En donde, por ejemplo, la proposición o la premisa 1 dice que P entonces Q, en donde la premisa 2 es que si P cumple con las premisas para responder a Q, entonces la respuesta sería que Q sí se cumple o se aplica. Eso está asociado a los conectivos lógicos que tiene cada inferencia lógico-matemática. Entonces, teniendo presentes esa tabla que les mostré anteriormente, se encuentra el lenguaje simbólico de expresiones que representan alguna ley de la inferencia, y estas serían como las respuestas a estos ejercicios o a estas expresiones simbólicas que plantea el ejercicio. Como pueden ver, pasamos de utilizar proposiciones simples con conectivos lógicos que se terminan interpretando a través de expresiones simbólicas, y que a su vez da como resultado en lenguaje natural la conclusión de si es verdadera o falsa dicha dilema o dicha ley de inferencia. De acuerdo a la aplicación de las reglas de inferencia de las que habíamos hablado, en el ejercicio 3 se encuentran argumentos para realizar la interpretación de las mismas. Por ejemplo, el ejercicio B, que es el seleccionado para esta actividad, indica que si Colombia tiene la bebida oficial del encuentro, entonces el café reconocido por su calidez, Colombia tiene la bebida oficial del encuentro. A esto habría que aplicarle lenguaje simbólico, ley de diferencia aplicada, y cuál sería la conclusión. Si bien es cierto, iniciamos con un lenguaje natural, la interpretación del lenguaje natural nos tendría que llevar a ese simbólico, reconociendo los conectivos lógicos de los que ya habíamos hablado. Por ende, el lenguaje simbólico quedaría si P entonces Q, por ende o entonces R. Es decir, que si se aplica, que si es verdadera tanto P como Q, entonces la conclusión sería correcta, y la conclusión es que Colombia tiene la bebida oficial del encuentro. Por ende, la ley de inferencia aplicada está asociada a un silogismo hipotético. En el ejercicio 4 hablamos de problemas de aplicación, encontrando expresiones simbólicas, premisas y conclusiones de un argumento para el desarrollo de dicho ejercicio. Nosotros tenemos el numeral B con premisa R entonces S, y si esta premisa aplica, entonces la premisa 2 sería R. Como conclusión, entonces diría la expresión simbólica que es S o T. En este ejercicio tenemos que entonces las premisas están asociadas a las proposiciones simples. R, Daniela estudia en las noches; S, Daniela estudia y trabaja; y T, Daniela trabaja en el día. Como lenguaje natural, de acuerdo a la premisa planteada, tenemos que Daniela estudia en las noches, entonces Daniela estudia y trabaja; y Daniela trabaja en el día, entonces Daniela estudia y trabaja o Daniela trabaja en el día. De acuerdo a las proposiciones nombradas, entonces la tabla de la verdad queda con 8 filas, a través de las cuales identificamos cuáles son las premisas más válidas. Teniendo presente esto, pues si las premisas planteadas inicialmente, donde R entonces S y la premisa 2 sería R, como conclusión es S o T, hablamos de que inicialmente tenemos un silogismo hipotético como secuencia de que si R entonces S, pero al asociar la S con la T nos podemos dar cuenta de que no pueden ser las dos, entonces ya no sería S y T, sino S o T. En conclusión, se considera que las tablas de verdad facilitan la toma de decisiones, inclusive permite de cierta manera poder identificar cuáles de las opciones para tomar una decisión son válidas o no. Podemos tener muchas premisas, digamos, a la mano, podemos tener plan A, plan B, plan C o plan D. Sin embargo, de acuerdo a un análisis planteado a través de una tabla de la verdad, eso nos podría ayudar como a identificar, digamos, cuál es el plan más adecuado y que respondería de manera más positiva a lo que nosotros queremos lograr. Inclusive termina muy útil al momento de comprender situaciones complejas,
por medio de este tipo de leyes de inferencia, porque facilitan la argumentación frente a las condiciones naturales planteadas, lo que yo les acabo de decir. Es decir que básicamente las tablas de la verdad, cuando se logran comprender bien y cuando pasamos de conocer qué es una proposición, qué son conectivos lógicos, qué es una tabla de verdad, qué son premisas, qué son leyes de inferencia, se terminan convirtiendo en un aliado para seleccionar o para tomar una decisión con un margen mínimo de error. Entonces, por eso, interpretando de una manera, digamos, racional o asociándola, digamos, al día a día, que nosotros no solamente como estudiantes, sino como profesionales, familia, hermanos, muchos mamás, entre otros roles que nosotros jugamos en nuestra vida a diario, pues se termina convirtiendo el ejercicio de pensamiento lógico matemático en una teoría de verdad supremamente importante. Si nosotros tomáramos, digamos, con más conciencia las decisiones de nuestro día a día, evitaríamos cometer muchísimos errores, y no solamente a nivel económico, sino en cualquier tipo de decisión que se deba tomar. Muchas gracias.